de compartir la rúbrica. A ver. A ver si aparece la rúbrica. ¿Está la rúbrica? Sí, ahí se ve. Ya. Sí, ahí se ve. Ya, chicos, esa es la rúbrica. Ahí dice bien simple, ¿cierto? Ahí va el nombre del alumno, el tema, el curso, y aquí están los aspectos. Como es una presentación, se supone que generaron un Power. Entonces, como siempre, una portadita con el logo, el nombre del tema y los integrantes. Nada más que eso. Luego una pequeña introducción, pero aquí en la introducción cada pareja va a explicar en términos generales el tema, ¿sí? Y luego ya viene el desarrollo del tema, dice utilizando fluidez, dominio y vocabulario acorde. Aquí también se van a contemplar imágenes, tablas, gráficos, etc. Y incluye referencias bibliográficas o la linkografía. Y ahí está deficiente, regular, bueno, excelente. Y aquí va a ir el total del punto que obtuvo cada persona, de un total de 32. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. José Tomás, dígame. Sí, yo soy grupo 1 con Carolina Aguirre. ¿Sí? Me dice que está entrando y que no le deja entrar. O sea, yo tengo el PowerPoint en mi correo, lo podría mostrar, pero no sé si podremos como ver si se logra conectar. Sí, pues esperemos. Ahora si está el grupo 2 listo, podemos hacer un enroque mientras. Me pidió que si le podía avisar. Yo tengo el PowerPoint, pero para que ella también pueda presentar también su parte. Sí, pues, obvio que sí. Pero ¿quién sigue Gracias. después? Después seguiría el Antonio Viquier con biotecnología. ¿Y está la Anto listo, no? Las Anto, No, profe, estamos arreglando una cosa. ya. Bueno, pues vamos a tener que esperar unos minutitos mientras. Ya, profe, Diego, dígame. estos temas que van a presentar, supongo que hay que tomar apunte o algo así. ¿Van a ser Bueno, parte de una evaluación o mira, son solamente disertaciones? no son, es que complementan con todo lo que hemos visto, pero para que no pierdan tiempo en estar tomando apunte, lo que sería más provechoso capaz después que cada grupito mande sus presentaciones y así las tienen ustedes. ¿Les tinca? Ya. Sí, de esa forma, de esa formita. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mientras yo voy completando la asistencia, porque son tantos, me cuesta. Está Florencia, está Catalina, Benjamín, Araya está por ahí. Araya, Pablo está. Aquí estoy. Ya. ¿Cómo está, profe? Bien, hijo, ¿usted cómo está? Bien, bien. Qué bueno. Sebastián Arzón estará. Aquí estoy, profe. Ya, hijo. Muy bien. Micaela, Presente. bien. Micaela también está. Ramiro, Acá día. ¿cómo está Ramiro? ¿Pide usted? Bien también, hijo. ¿Cómo le ha ido? Creo que bastante bien. Qué bueno. Gracias. Me alegro. Fernanda Profe, Carrasco. por si acaso, llegué. Ah, llegó la Caro, ya. Ya, Caro. Te estábamos esperando. Bueno, Así ya. que ustedes dicen nomás cuando estén listos y partimos, porque estábamos esperando, como no te podías unir, pero si ya estás lista, no hay un problema. Nos vamos Ya. nomás para en honor al tiempo. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Por supuesto que le permito. Gracias.
¿Cuál es la opción que suelen elegir para compartir pantalla? Presentar ahora a la derecha, abajo. Abajo, Sí. presentar ahora. ¿Toda la pantalla? Sí. Ya. Sí. Toda tu pantalla. Ya, Constanza, Sofía, sí. En todo caso, chicos, al final también voy a echar una repasada a la lista, ¿ya? Ujú. Profe, yo no sé, pero yo igual estoy presente, pero se me cayó el internet, entonces no sé si me pregunto. Ahí está compartiendo pantalla, ¿no? Ahora viene. Sí, ahí funciona, Caro. Ya. Y presentar. ¿A todos les aparece bien la Cargando. presentación o no? No Ahí aparece está. todavía, está cargando. Ahí se ve bien. ¿Pueden ver bien? Ya, perfecto. Gracias. Chicos, desactivemos los micrófonos para que no se acoplen. ¿Están listos todos? ¿Pero yo? ¿Comenzamos? ¿Sí? Yo creo ¿Comenzamos? que sí. Dele, compañero. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, primero que nada. Con Carolina les vamos a explicar un poco cosas y aspectos generales y esenciales sobre los priones, desde qué es un prión hasta patologías y enfermedades derivadas de ellos. Y para eso hemos preparado esta presentación muy breve, pero que les va a ser muy útil para entender y comprender mejor este tema. En la siguiente diapositiva hay una muy breve definición que les voy a dar y explicar con más detalle sobre qué es un prión y cuál es su mecanismo de replicación. Tal como dice ahí, un prión es ante todo un agente cuya función, o más que función, acción, causa diversas patologías neurodegenerativas en los mamíferos sobre los cuales actúa y en el medio en el cual actúa, que son también conocidas con un nombre muy largo, que es encefalopatía espongiforme transmisible. Pero es más sencillo claramente hablar de la acción de un prión como una acción generadora de una patología neurodegenerativa. Esta acción tiene diversas características y naturaleza. El prión puede actuar de una manera simple, por decirlo de una forma, pero también es capaz de propagarse, por ejemplo, dentro de un mismo huésped. Por tanto, vemos ahí también una correlación con acciones de otros agentes que es muy similar a cómo actúa un prión, ¿verdad? La gran mayoría de estas patologías son letales. Sobre cuál es el mecanismo de replicación de un prión, que es muy importante a la hora de estudiar las patologías que produce, porque en función de cómo sea su mecanismo de replicación, podemos saber también qué tan grave o qué tan fuerte puede ser el efecto de la patología. La replicación de un prión es algo que ha sido, hasta el día de hoy, objeto de estudio. No está al 100% resuelto o estudiado, pero hay ya avances significativos en esta materia. Lo que se sabe, o lo que se ha investigado, es que, por ejemplo, donde actúa un prión, tiene que haber, o debería haber, una molécula de ADN que lleve a cabo, de cierta forma, por explicarlo de forma sencilla, la replicación, y también se sabe que esta replicación debiese ser, o tendería a ser exponencial. Por tanto, vemos ahí una tendencia similar a cómo actúan los virus en la forma que actúa un prión, en cómo se replica mejor. Y ese sería el mecanismo de replicación en forma general. En la siguiente diapositiva, Carolina les va a explicar un poco más acerca de las patologías específicas que esto genera. Bueno, la aparición de los priones en el organismo puede ser gracias a una acción esporádica, contraída o heredada. Cuando se habla de la aparición esporádica de los priones, es por la influencia de un agente externo al organismo que genera la degeneración de las proteínas que después se transforman en los priones.
Los priones en sí son proteínas mal plegadas en cierto aspecto de su estructura. Un ejemplo de las enfermedades causadas por priones de manera esporádica sería el síndrome de Gensmann-Ström, un nombre muy complicado, del cual después voy a mostrar un ejemplo de una demostración de cuáles son los síntomas y efectos que presenta el organismo. En cambio, la contraída es esta de que se puede adquirir gracias a la ingesta de un organismo que ya tenía en su interior priones. En este caso, se podría hablar de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que en sí es primo de la encefalopatía espongiforme o también llamada enfermedad de las vacas locas. Luego viene la heredada, que esta tiene que ver más con un factor genético que puede provenir tanto como del padre como de la madre, que en sí provoca, gracias a una no degeneración, pero un factor genético que provoca la degeneración de estas proteínas y así se generan los priones. El ejemplo de esto es el insomnio mortal familiar, que también voy a mostrar más adelante. Aquí se puede ver una imagen y estos en verdad son videos que me gustaría poder mostrar. En sí, cada uno dura como 1 minuto y algo. Y en el caso de la encefalopatía espongiforme en los animales, que sería el ejemplo de las vacas locas, lo que sucede es que los priones en sí, como están presentes en todo el cuerpo, estos pueden migrar al sistema nervioso central al no ser identificados por el sistema inmune, facilitando su propagación en este, generando problemas motores, problemas de coordinación, de equilibrio, y como estos, al no ser identificados por el sistema inmune, no se eliminan los priones, entonces estos proliferan y al final terminan destruyendo desde adentro hacia afuera el sistema nervioso. Aquí voy a mostrar el video de un ejemplo de la encefalopatía espongiforme presente en vacas. Se va a mostrar primero a una vaca sana y luego a una vaca con la enfermedad. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha producido el programa Signos. ¡Ay! I'm sorry. Ya. Perdón con esto, soy nueva manejándome con esto. Ya. La motricidad. La encefalopatía espongiforme bovina también se caracteriza por alteraciones en la motricidad. Primero observemos una vaca sana que se mueve con un paso uniforme y no duda en posarse sobre la pequeña separación que hay entre la balanza y el terreno. Las vacas afectadas por encefalopatía espongiforme bovina pueden tener una motricidad anormal de gravedad variable. Esta vaca enferma de EEB tiene su motricidad moderadamente alterada. Camina un poco rígida, da un pequeño salto y se balancea levemente en las extremidades traseras. Esta otra vaca tiene una alteración motriz mucho más acentuada que se caracteriza por un vaivén. Se detiene frente a la separación que hay entre la balanza y el terreno. Comienza a sacudirse y finalmente trata de evitar la separación. En el siguiente intento, la vaca da un brinco con una extremidad y salta por encima de la separación. Entonces, como se puede observar, hay cambios en la conducta y motricidad del organismo afectado. Y ahora voy a presentar lo que sería el síndrome de Gerstmann, que sería el primo de la encefalopatía espongiforme, a diferencia de que esta tiene carácter de hereditario. Ay, ya, po.
Aquí estas además tienden a demostrar los síntomas después de un largo periodo de tiempo de que los priones ingresan al organismo o se generan en este. En este caso se observa un paciente de edad mayor que tiene problemas de memoria, coordinación y otros aspectos en general. Aquí se le puede observar problemas al hablar, también se observan problemas en la memoria y en la motricidad. All right, so first of all, can you tell me what 4 plus 2 is? Como se observa, al momento de hacerle preguntas, se le da un tiempo estimado para que él pueda responder, pero para poder hacerlo, él se toma un poco más de este tiempo y le cuesta y tiene ciertos problemas para relacionar cierta información. Y aquí se va a hablar sobre el insomnio letal familiar, que este es de carácter hereditario también. Y realmente este es un caso poco común. De hecho, solamente registro de como de 20 a 30 familias en que se haya mostrado el gen que puede causar esta enfermedad. Ya, pues YouTube, no me falles. Familiar. Es una enfermedad mortal que no se puede prevenir y es hereditaria. Se encuentra dentro del grupo de enfermedades raras y solo existen unos 100 casos a nivel mundial y 20 se encuentran en el País Vasco, sobre todo en la zona de Álava. Desde los primeros síntomas, la vida del paciente se convierte en una constante agonía. Los efectos que causa en el cerebro son terribles y es una enfermedad maligna. Acabando con la vida del enfermo en menos de un año. Y suele aparecer en torno a los 50 años, pero se dan casos desde la infancia hasta los 80, afectando por igual a hombres y a mujeres. Temblor, inestabilidad para andar, fallos de memoria, fallos mentales y al final el paciente está incapacitado para andar y para cuidar de sí mismo y entra en estado de demencia. Por lo que la falta de sueño solo es el síntoma más temprano. Lo que acaba con la vida del enfermo son el resto de enfermedades cerebrales. Pero los que tienen padres afectados tienen un 50% de posibilidades de heredarla. Pero el insomnio común y el letal son muy diferentes. El insomnio habitual, la mayor parte de las veces, se debe a trastornos psicofisiológicos, a que estamos preocupados, estresados, nerviosos. Y esta enfermedad no tiene nada que ver, el insomnio de esta enfermedad no tiene nada que ver con tus hábitos de vida. Es un daño cerebral producido por esa partícula en la estructura fundamental de la regulación del sueño. Son cosas completamente diferentes. Todavía no existe cura, solo existen tratamientos paliativos para sus síntomas. Y bueno, como mencionaba el video anterior y hizo un medio spoiler, generalmente estas enfermedades no tienen un tratamiento o una cura, ya que estos, al ser una afección dirigida al sistema nervioso, no existe cura. O sea, es el sistema nervioso, al ser una estructura tan compleja, y a que la manera de identificar la enfermedad generalmente es por su sintomatología, y hasta al presentarse un periodo más adelante y que el prión ya empezó a actuar en el organismo, es muy complejo lograr un avance, una retención de la enfermedad, por lo cual generalmente, y bueno, creo que todos terminan en muerte prematura. Eso, a continuación les dejo la linkografía por si acaso les interesa investigar más sobre el tema. En verdad hay muchos documentales respecto a las enfermedades que pueden ser causadas por priones, y creo que es un tema que debería ser de conocimiento general.
ya que es puede tener efectos muy negativos en el cuerpo. Gracias. Y esa ha sido como la presentación en general. En general, no es mucho lo que se sabe todavía, ni de los efectos a la hora de encontrar una cura de diversas enfermedades o patologías que esto genera, ni tampoco se conoce muy bien en detalle científicamente los métodos de replicación, lo cual también afecta después los estudios posibles a una cura de las distintas patologías. Por tanto, esa es como la idea general y espero que les haya sido útil para aprender más sobre los priones. Gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entendió lo que eran los priones? Caro, ¿puedes ¿Sí? por última vez hacer hincapié en qué es un prión? Porque de esto hay que sacar lo más importante, a ver. Bueno, el prión es una estructura proteica alterada en su estructura. Eso. O sea, no es... Eso sí, actúa como un virus con la diferencia de que este no tiene ADN. Se me olvidó poner una imagen en la que en verdad presentaba y demostraba las estructuras generales del prión. Ya, para que el resto entienda que no es un microorganismo. Es una proteína que en su formación, ¿cierto?, está alterada su plegamiento, mal formada. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para que no vayan a pensar que es un virus, que es una bacteria. Eso. ¿No es un organismo No es vivo? un microorganismo, no. No, Diego. No, es una proteína propia del organismo que fue modificada en su plegamiento, en su estructura. Y eso genera todas estas alteraciones, ¿verdad?, o enfermedades o patologías en los animales y en los seres vivos, en nosotros, los humanos. Lo más peligroso es que es muy fácil de traspasarse ya que el sistema inmune no es capaz de identificarlo, por lo cual si tú comes un tejido, un pedazo de carne y que tenga priones en su interior, tu cuerpo va a ser muy fácil que lo asimile. Entonces es muy fácil de adquirir. Y así como la replicación no está tan bien estudiada, sí se sabe, por ejemplo, que la forma en que se replica, se sabe que es exponencial, por tanto también la posibilidad o la probabilidad una vez que ya entra y actúa, de que esto se siga replicando y expandiendo es muy alta. Y un dato friki es que el origen de los priones es como una teoría más que nada de que su origen se debe a que en los criaderos de animales y en los mataderos al momento de separar la carne de todo lo que es restos, antes lo que hacían era secar todos estos restos y lo convertían en una arena que se utilizaba como complemento en la alimentación de los animales que facilitaba su crecimiento y desarrollo. Entonces se cree que de esa alimentación antinatural es que surgieron los priones. Ya, bastante bien. Por lo menos se cumplió el objetivo, chicos. Bien. Ya. Gracias. Pasamos al segundo equipo. ¿Presento la pantalla? Antonia es al cuadrado. Sí. Ya voy a presentar pantalla, toda la pantalla. Perdón, un segundo. Ahí está. ¿Se ve? Yes. Sí, se ve. Ya, gracias. Anto, ¿está por ninguna parte? Estoy acá. Ya, empieza. ¿Alguien puede activar su camarita de las dos? O sea, es que yo no puedo. Yo tampoco puedo. ¿Empiezo nomás, profe?
Sí, empieza nomás según yo. Pero es que no sé si está escuchando o si se cortó algo. Se le puede haber cortado el internet. Yo creo. No, sí está escuchando. Sí, estoy Puso el escuchando, es que dedo. tengo el micrófono desactivado para que no Es que como no puedo ver, por eso pregunta. Ya. Bueno, nosotros vamos a hablar de la biotecnología. En esta presentación les hablaremos de la biotecnología en sus distintos ámbitos, su historia, sus subdivisiones, temática, expresión en nuestro país, sus riesgos y para finalizar una pequeña conclusión personal. Empezando por qué es la biotecnología. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Incluye prácticas y descubrimientos en el ámbito de la medicina, la industria, la agricultura y en el cuidado del medio ambiente. Ya, la historia de la biotecnología se divide en 3 etapas, la empírica, la de transición y la moderna. La empírica se extiende desde el 9000 a.C. hasta el 1723 y se utilizó en procesos tales como la domesticación de plantas y animales en el periodo neolítico, en la fermentación de alimentos y bebidas, la destilación de bebidas alcohólicas, y se descubrió también el mundo microbiano con microscopios. Un segundo, ahí está. La segunda etapa es la etapa de transición. La etapa de transición es bastante más acotada que las otras, tiene una duración de solo 3 años porque es integrada por solo 2 científicos. El primero siendo Louis Pasteur, que estableció la base científica de la biotecnología, descubrió el proceso de pasteurización y desarrolló vacunas como por ejemplo la de la rabia. Y el segundo científico sería Juan Gregorio Mendel, que postuló las leyes de la herencia y lo de la herencia genética. Ya, y la etapa moderna se extiende desde 1860 hasta 1977. Y los eventos en esta etapa son, por ejemplo, que se aísla el ADN por primera vez, se demuestra que los genes se hallan en los cromosomas, se descubre la penicilina, se postula la estructura de la doble hélice de ADN, se descifra el código genético, se desarrollan las técnicas de clonación del ADN y también se forma la primera compañía de ingeniería genética. Ya. Conocida también con el nombre de manipulación genética, la ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, eliminarlos o duplicarlos. En cierto modo consiste como en mezclar la información genética de diferentes seres vivos para solucionar problemas o defectos de algunos de ellos. De este modo ha sido posible modificar el ADN de algunos organismos para poder diseñarlos con características determinadas. Mediante la ingeniería genética se puede quitar o añadir uno o más genes a un organismo, aumentar el número de moléculas de ADN, clonar células e individuos completos y crear organismos genéticamente modificados. Ya. El ADN recombinante es una molécula que proviene de la unión artificial de 2 fragmentos de ADN. Por lo tanto, la tecnología del ADN recombinante es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. Con esta técnica se ha conseguido, por ejemplo, que bacterias tengan los genes humanos necesarios para sintetizar insulina, como también que ratones produzcan la hormona del crecimiento humano. Ya, los tipos de biotecnología. Existen diferentes tipos de biotecnología y cada uno se representa con un color que lo identifica. Se distinguen entre sí por el área en el que se desarrollan y tanto por los medios como los métodos que cada uno utiliza. Perdón. La moda de clasificar por colores las áreas a las que se dedica la biotecnología proviene de 2 cuestiones principales. La primera es la dificultad de acotar al 100% estas áreas. Muchas de las aplicaciones se pueden enmarcar en más de uno de estos colores, lo que muestra que la biotecnología no es una ciencia excluyente. En segundo lugar es por comodidad. Al ser una disciplina tan novedosa, los colores ayudan a las personas a recordar tanto la aplicación como su ámbito. Es mucho más sencillo recordar que la biotecnología roja está asociada con la salud, porque uno asocia el rojo con la sangre, que pensar en los procesos y su importancia en dicha área. Actualmente se subdividen en estos colores. Ya.
La biotecnología blanca se usa en la industria y procesos industriales y se ha utilizado en mejora de procesos industriales, bioprocesos, bioplásticos y bioenergía. La biotecnología gris es la ingeniería genética y biología molecular para mejorar el ambiente. Se ha utilizado, por ejemplo, en bioremediación, en biofiltros, limpieza de contaminación, entre muchos otros. La biotecnología verde es la biotecnología aplicada a procesos agrícolas, que se ha utilizado, por ejemplo, en mejoramiento de plantas genéticamente modificadas, en biofertilizantes, biopesticidas, entre muchos otros. La biotecnología marrón se utiliza como en veterinaria y se encarga como de desarrollar y producir fármacos, vacunas y mejoramiento animal. La biotecnología azul son las aplicaciones de la biotecnología en ambientes marinos y acuáticos. Se ha utilizado para dar lugar a nuevos fármacos, cosméticos, biodiesel, entre otros. La biotecnología violeta o púrpura se refiere a la propiedad intelectual y bioseguridad en biotecnología. Se ha utilizado, por ejemplo, en patentes, propiedad intelectual, bioseguridad o bioética. La biotecnología roja son todas las aplicaciones relacionadas con la salud humana, que es roja, como decía mi compañera anteriormente, por la sangre. Y se ha utilizado, por ejemplo, en terapia génica, diagnósticos, vacunas, huella genética, muchas otras cosas. La biotecnología dorada se refiere al uso de herramientas bioinformáticas y nanotecnología. Y, por ejemplo, se ha utilizado en nanorobots, diseño de drogas, nanopartículas, muchas cosas. Y por último, la biotecnología amarilla se refiere al uso de los organismos o biomoléculas en la industria alimentaria. Se ha utilizado, por ejemplo, en el uso de enzimas para la producción y procesamiento de alimentos nuevos, más nutritivos, entre otros. El ámbito de la biotecnología, de acuerdo a su campo de aplicación, puede ser clasificado en 6 áreas principales, que son salud, la industria, vegetal, ambiental, animal y alimenticia. Ya, la biotecnología humana se dedica a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina que permitan diagnosticar enfermedades, infecciones o desórdenes genéticos en el ser humano. Al identificar las enfermedades se crea un sistema de diagnóstico con técnicas moleculares que permite, por ejemplo, implementar la manipulación genética reemplazando o modificando los genes anómalos, desarrollar nuevas vacunas, nuevos medicamentos y nuevas terapias regenerativas. Uno de los mayores aportes de la biotecnología en el ser humano es el desarrollo de la hormona del crecimiento y la insulina que se dan a través de modificaciones genéticas de bacterias en un laboratorio, que es lo que decía antes de la tecnología del ADN recombinante. La biotecnología animal se centra en descubrir nuevas fórmulas para crear razas de animales más fuertes y productivas, a través de un sistema de diagnóstico de enfermedades avanzado que aporta nuevas vacunas y medicamentos. Además, manipula la información genética para desarrollar nuevas técnicas de reproducción, como la in vitro. La técnica de reproducción in vitro es una técnica por la cual la fecundación de ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. A la vez, permite la generación de nuevas bacterias y cultivos celulares para reproducir hormonas de crecimiento. Un aporte de esta biotecnología es la enzima quimosina bovina, que es una enzima encontrada en el cuajo. Actualmente se consigue con microorganismos que se les agrega un gen bovino y sirve como cuajo para elaborar queso. Ya, la biotecnología vegetal y agrícola se emplea para la mejora de cultivos y plantas. La finalidad de esta rama de la biotecnología es modificar el ADN de las plantas para obtener estructuras más fuertes que generen mayor producción, haciéndolas como, por ejemplo, resistentes al clima o a las plagas. Esto contribuye a la mejora de los cultivos y a la creación de una agricultura sostenible, gracias al incremento de la producción y a la reducción de elementos contaminantes. La biotecnología ambiental utiliza procesos de alta tecnología en la prevención, conservación y recuperación del medio ambiente. Evalúa el estado de los diferentes ecosistemas, sustituyendo agentes contaminantes con sustancias limpias. Aplica también bioremediación para recuperar el aire y el agua de la contaminación por medio del uso de microorganismos y bacterias. Los biosensores son organismos, bacterias o plantas que sirven específicamente en el diagnóstico y detección de sustancias contaminantes o tóxicas
Estos son uno de los más grandes logros de la biotecnología. Ya. Y por último, la biotecnología industrial. Esta se enfoca en el mejoramiento de los procesos industriales. Para ello, se disminuye la utilización de recursos no renovables por medio de la combinación de tecnología de punta con sistemas biológicos, aplicando técnicas como el ADN recombinante, bioprocesos, cultivos de células para optimizar, crear o modificar un producto. Esta biotecnología obliga al sector industrial a fortalecer el campo de la investigación para lograr innovar con nuevos productos que reemplacen procesos químicos con técnicas biotecnológicas, que incluyan la obtención de enzimas, aminoácidos, proteínas celulares y aditivos, de uso importante en el sector alimenticio, textil, químico, terapéutico e industrial. Ya, algunos riesgos de la biotecnología. Por ejemplo, en el medio ambiente cabe la posibilidad de la polinización cruzada, por medio de la cual el polen de los organismos genéticamente modificados se difunde con el de los no modificados. Y esto produce un trastorno del equilibrio del ecosistema. Los organismos pueden desarrollar resistencia a ciertos genes también. Se puede perder la biodiversidad, también produce impactos ambientales negativos como la erosión, se puede transmitir toxinas de un organismo a otro, que presenta un gran riesgo para la vida. Se puede dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas y también existe el riesgo de que bacterias o virus modificados escapen de los laboratorios e infecten a la población humana. Sentimos que era como de suma relevancia demostrar cómo se expresa esta tecnología en nuestro país. Por eso decidimos agregar un corto video, solo dura 2 minutos, elaborado por la Universidad de Concepción, que nos da una mirada más cercana a esta ciencia. Anto, creo que no se escucha. No, no se escucha. A ver, no sé qué podría hacer para que se Para escuche. compartir pantalla también te aparece la opción de compartir audio. Entonces apagas Sí, tu no, micrófono, pones pero compartir audio y aparece. Pero tal vez podría solo abrir el link en YouTube y ahí no. A ver. No, pero sí puse eso cuando empecé a presentar, sí le puse el audio. Pero a ver. Ya, a ver. Ya, ahí, dígame si se escucha. ¿Se No, escucha? No. Ya, no sé, entonces tal vez lo dejamos para el final mejor. Bueno, al final a lo mejor, y si no, copian el link en el chat. Igual pusimos el link en la linkografía, pero la idea era que lo veamos. Ya, pero seguimos hasta el final mejor. Ya, sí, aquí terminó. Ya, en conclusión, la biotecnología es cualquier técnica o conjunto de técnicas científicas que utilizan organismos vivos o sus partes para obtener o modificar productos para mejorar plantas o animales, o también para desarrollar microorganismos con usos diversos. En nuestro país aún no se ha desarrollado en su máxima expresión esta ciencia, pero no obstante existe una cantidad de instituciones con laboratorios que poseen la tecnología necesaria para llevar a cabo tales estudios. Como vimos en el video, que no vimos, la Universidad de Concepción es una de ellas. Junto con el desarrollo positivo en la multiplicidad de ámbitos anteriormente nombrados, es necesario que también tomemos en consideración los riesgos presentes, como la pérdida de diversidad o el impacto ambiental como la erosión. Todo desarrollo que puede traer consigo la biotecnología debe ser llevado a cabo con responsabilidad y conciencia en las consecuencias presentes. Muchas gracias. Voy a compartir. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? A mí me quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, estuvo buena la presentación, a mí me gustó. Ya. Ahora tal vez podría tratar de abrir el video en YouTube.
A ver, Anto, intenta última vez, y si no... Mientras tanto, no veo a Sofía Castillo. ¿Anto trato yo? Tía, es que la Sofi en las otras clases tenía mala señal hoy día. Como que se Ya. le desconectaba. Pero me Ya. dijo que no, le iba a mandar un correo. Ya, Avísame. ya. Gracias. La Cata Jorquera. Clarita Olave. Y Benjamín Turner, tampoco lo veo. Benja sí está. ¿Cómo no dice nada? Ay, no sé. Ya, chicas, ¿qué hacemos? ¿Pasamos al otro equipo? Yo creo que sí. Ya, por último, al final, si lo pegaron en el chat, a lo mejor ahí. Sí, vamos a poner el link o sea, en el chat. Mejor. Sí. Ya. Gracias. Ya, se prepara la parejita 3. ¿Quién es? Ahí está la Cata Jorquera. Ya, Cata. Nati, ¿les toca a ustedes? Ya. Pero sí, la Nati y la Vale Flores. Ya, hija. Inténtenlo nomás. Hola, tía, ¿se ¿Se me escucha? escucha bien? Hija, sí. ¿A las dos? Escucho. ¿A las dos? Sí. Ya, ok. Pero, a ver, Ok, voy a presentar. la idea es que mientras una esté presentando, la otra deja su micrófono en silencio, entonces así no se acopla, ¿ya? Ah, ok, ya, no se preocupe. Ya, no Ya. puedo poner cámara porque mi internet se atrasa mucho si es que tengo las dos cosas. ¿Ya? ¿Y la Vale Flores? O sea, es que sí podría prender la cámara, pero ayer con la Nati estábamos haciendo el trabajo y si las dos prendíamos la cámara, a la Nati se le moría el Lo sistema. siento mucho. Es que no estoy en mi casa, mi internet está muy malo, perdón. Ya, hija, ya. Vamos nomás. Ok, voy a presentar ahora, ¿ya? Volví, no sé qué pasó. Piripipi, piripipi. Espera un cachito. ¿Me podría decir si es que se está viendo, por favor? No, ¿O todavía no. cuándo se esté viendo? Ahora Ok, viene. ya. Ahí viene. Ahí se ve. Ya, ahí se está. No, estamos viendo. Nos estamos viendo todos de nuevo. Cuando presentas tu pantalla, después puedes manejarte completamente como te manejas normalmente en el computador. Fantástico. Entonces aprietas la presentación. Ahí sí, ahí llegó. Perfecto. Gracias, corazón. Ya. Está todo precioso. Tía, ¿me podría tener paciencia, por favor? Usted sabe que a mí me cuesta mucho esto de presentar. ¿Ya? Nati, no te ¿Se preocupes, escucha? hija, si yo sé. Sí, sí, Pi. Ya, No se preocupe, ya, tranquilita muy bien. nomás. Vamos, Bueno, usted puede. ya. Bueno, buenos días. Sí, buenos días todavía. Yo soy Natalia Jara y con mi compañera Valentina Flores vamos a presentar sobre la ingeniería genética y la clonación. Yo puse unas verduritas ahí porque la ingeniería genética se enfoca mucho en esto de los alimentos transgénicos. Ya, como para introducir las cosas que vamos a hablar en este
presentación van a ser la definición y las aplicaciones de la ingeniería genética, y después vamos a enfocarnos en y después vamos a concluir un poquito desde nuestro punto de vista. Ya, ahora la... Belita. ¡Belita! Ya, se te escucha un poco cortado. Ya. Ok. Bueno, ya la ingeniería genética se definiría como el conjunto de metodologías que permiten transferir genes de un organismo a otro y expresarlos en organismos diferentes al original. Y bueno, y gracias a esta ingeniería, hoy en día existen cosas como la clonación y la creación de los alimentos transgénicos, como ya mencionó la Nati. ¿Avanzo? Sí. Ok. Ya bueno, algunas de las aplicaciones importantes que encontramos sobre la ingeniería genética son estas 5: la agricultura, la medicina, la producción de alcoholes, la limpieza casera y la ganadería. Bueno, en cuanto a la agricultura, se cultivan alimentos modificados genéticamente, cosa que tengan más nutrientes, y a la hora de plantarlos, bueno, y todo su proceso, se utilizan menos pesticidas. También se utiliza esencialmente para incrementar la productividad, o sea que se produzcan más cultivos. En cuanto a la medicina, los organismos transgénicos, es decir, proteínas, se utilizan como fármacos para el tratamiento de diversas patologías. También se producen antígenos y anticuerpos que se utilizan en el diagnóstico de diferentes enfermedades. Un ejemplo puede ser la insulina en la medicina, ya que esta se forma por bacterias transgénicas. En la producción de alcoholes se han añadido levaduras transgénicas para mejorar la producción desde un punto de vista técnico. Por ejemplo, en el vino se ocupan algunas levaduras, unas levaduras que disminuyen la acidez y también genera más olor. También, en cuanto a la limpieza casera, en la industria de los detergentes se han usado enzimas clonadas que permiten el lavado en agua fría. Y por último, en cuanto a la ganadería, se modifican genéticamente nuevas razas de animales, cosas que puedan engordar más fácil y más rápido y con menos comida. Y también pueden producir alimentos con menos grasas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de pros y contras en la aplicación de la ingeniería genética en la agricultura. Por ejemplo, en el maíz, hace que resista a los pesticidas y los insectos. En cuanto al tomate, eso de maduración retardada, o sea, se refiere a que como que se pudre más lentamente, por decirlo así. Y resiste a las plagas, la piel es más gruesa, y bueno, esto es como un dato así, que el tomate transgénico es más desabrido. Bueno, en cuanto a la papa, es inmune a los escarabajos y a la hora de freírlas se puede utilizar menos aceite. En el café, el sabor se mejora, pero tiene menos cafeína. Y en cuanto al trigo, la harina de trigo puede tener mejor calidad. Ya, ok. Ahora yo voy a definir la clonación. La clonación es como se le llama a un conjunto de métodos que nos permiten hacer copias de un organismo de manera sexuada, es decir, que no necesitan dos progenitores. Las copias que producen se llaman clones, que son individuos exactamente iguales al original en cuanto a su genética, ya que están hechos del mismo ADN. La clonación no solamente ocurre por la intervención humana, también hay organismos bacterianos que la hacen de forma natural. Se llama reproducción asexuada o clonal. La hemos visto también en el colegio. Ahí está Dolly, que es el primer clon que se creó con intervención humana, que fue una ovejita nacida en 1996. Vivió 7 añitos. Ok. Hay 3 tipos de clonación. La primera es la clonación genética, en la que se induce a la copia de un fragmento de ADN para que pueda ser estudiado. La clonación reproductiva, que fue como se creó a Dolly, fue copiando un organismo completamente por medio del método que se llama TNCS, en el que se toma un ovocito, se le quita el núcleo y se le implanta un núcleo donante. Y este ovocito después se implanta en el vientre de una hembra. Después está la clonación terapéutica, que también utiliza el método de
quitarle el núcleo a un ovocito, pero se utiliza para generar células madre que pueden arreglar tejidos dañados. Ya. Aplicaciones importantes que hay están, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, sirve para analizar los cambios en una célula si ésta se vuelve cancerígena, y también sirve para introducir un gen específico en el ADN de un animal, y así se generan moléculas u órganos que pueden ser trasplantados sin ser rechazados por el cuerpo. En la ganadería se puede hacer una copia idéntica de un animal sin que cambie ninguna de sus características. Por ejemplo, si hay una vaquita que tiene un comportamiento muy ejemplar, se puede copiar y que haya más vaquitas que funcionen igual. Y en conservación de especies, se pueden salvar las especies que estén en peligro de extinción y que sean muy difíciles de criar en un cautiverio. Y pusimos una imagen de un pandita. Bueno, en conclusión, gracias a la ingeniería genética existen cosas como la clonación. Ambos han permitido muchos avances en la tecnología y bueno, igual es sabido de que se han generado diversos debates morales al respecto de este tema. Puede ser por la religión o por distintas posturas éticas y así. Y bueno, puede ser un tema controversial, podría considerarse también. Y bueno, eso. Ahí está la linkografía de las páginas que utilizamos para investigar. Muchas gracias por escuchar. Bien, Natalia. Ok, gracias. Nati, lo lograste. Sí, viste, sí se puede. Me salió bien. Muy bien. ¿Alguna preguntita? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, ni una. Ni una, ya. Solo, chicos, solo recalcar que si bien es cierto, esta rama, cierto, de la genética, la ingeniería genética, tiene beneficios, pero también tiene sus riesgos, y eso todavía no está comprobado al 100%, porque como hay manipulación de genes, ¿qué podría ocurrir ahí, por ejemplo, que podría ser riesgoso para los seres humanos, para la... Dije, ¿qué podría ocurrir o qué riesgos podría traer esta técnica? Tía, nosotros lo explicamos en la presentación. Mutaciones. Ya, ok, en términos generales. Ya, perfecto. Otra parejita. ¿Quién sigue ahora? Nosotros, o Ya. sea, yo con Benja. Ya, hija. ¿Me Vamos. deja presentar pantalla? Señora Araya. Aquí estoy. Ya, ¿presento el tiro? Hija, vamos nomás. Vamos. Permitir. No sé si me ve. ¿Se ve? Que alguien me diga, por favor. Sí. Ya. Ay, no. Compartir. No, nada que ver. Esperen un segundo. Es que no me deja. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, buenas tardes ya, compañeros y compañeras y profesoras. Yo soy María Fernanda y junto a Benjamín Araya, hoy día hablaremos sobre el tema de la clonación. Sí. Ya. Hablaremos de qué es la clonación, sus experimentos, o sea, su historia en los experimentos, sus tipos, y además de su controversia, acompañada con una conclusión personal.
Primero, ¿qué es la clonación? La clonación son los procesos por los que se consiguen de forma sexual copias idénticas del genotipo de un organismo. Naturalmente se produce por la mitosis, al dividirse la célula madre en dos células hijas que son idénticas genéticamente, y los organismos que son clones son idénticos genéticamente, pero pueden diferenciarse físicamente o cómo se expresan los genes por el fenotipo. Siguiente. Ya, la historia. El primer intento de la clonación fue en el 38 por un científico alemán que intentó clonar a una rana realizando transferencia nuclear, pero sin embargo no se llegó a desarrollar este cigoto. Se intentó después con diferentes animales, algunos con más o menos desarrollo, sin embargo ninguno fue una réplica del 100% del original, del organismo clonado. Hasta que en el 97 nace la famosa abeja Dolly, que esta fue una réplica del 100% idéntica al organismo original, siendo esta aparentemente saludable y teniendo crías fértiles y sanas. Sin embargo, vivió una vida de unos 6 años aprox, y se le practicó eutanasia debido al precoz deterioro de su organismo. Este experimento fue revolucionario porque se creó un organismo viable con una célula altamente especializada, demostrando que las células somáticas poseen la información necesaria para la formación de un organismo completo. Siguiente. Ya, los tipos de clonación. Principalmente existen 3 tipos de clonación. Esta sería la primera, es la clonación genética, que consiste en insertar un fragmento de ADN de interés en un vector que podría ser una bacteria, un virus o un plásmido, e inducir su multiplicación hasta obtener el número de copias que se desea. La clonación reproductiva tiene como objetivo principal la obtención de un individuo idéntico genéticamente completo. Y por último, la clonación terapéutica tiene como fin la obtención de células madre pluripotentes para uso terapéutico. Bueno, estos 2 tipos de clonación, la reproductiva y la terapéutica, tienen una característica fundamental en común, y es que en ambas se utiliza la técnica de transferencia nuclear de células somáticas. Esta consiste principalmente en que se toma un ovocito enucleado, o sea, que el que previamente se le ha retirado el núcleo, para luego implantar un nuevo núcleo procedente de una célula somática. Bueno, la diferencia principal entre estos 2 tipos de clonación es que poseen un objetivo diferente. En la clonación reproductiva es la obtención de un individuo idéntico genéticamente completo, en cambio, en la clonación terapéutica es la obtención de células madre pluripotentes. O sea, células madres capaces de poder dar lugar a cualquier otro tipo de célula. Voy a sacarme la diapositiva. No. Ahí sí. Ya. ¿Qué tipo de clonaciones se han llevado a cabo? Bueno, en animales, además del caso de la abeja Dolly, como explicó mi compañero, se ha creado, se ha clonado ganado vacuno, ovejas, otros mamíferos como gato, ganado, perro, caballo, mula, buey, conejo y rata, e incluso un macaco de la India mediante la división de un embrión. Cabe mencionar que la clonación reproductiva es una técnica muy ineficiente, ya que la mayoría de los embriones animales clonados no pueden desarrollarse para convertirse en individuos sanos. Esto se ve claramente reflejado en el hecho de que la abeja Dolly fue el único individuo que nació vivo de un total de 277 embriones previamente clonados. También se han visto algunos efectos adversos para los mamíferos, que esto incluyen aumento del tamaño al nacer y defectos en órganos vitales como pueden ser corazón y hígado. Y esto se deja ver también claramente con el hecho de que a Dolly le tuvieron que practicar una eutanasia a aproximadamente los 6 años, ya que poseía un envejecimiento prematuro y problemas de artritis. Bueno, el envejecimiento prematuro se produce principalmente porque como toman cromosomas que
que poseen los telómeros más cortos de lo normal, porque en el fondo ya han vivido. A medida que uno va creciendo, los telómeros se van acortando, van presentando como defectos. Esto produce en el fondo que el clon nazca tenga tendencia a presentar envejecimiento prematuro. Bueno, si es que se han clonado humanos, la verdad es que muchísimos científicos han declarado haber llevado a cabo una clonación en humanos. Sin embargo, todas estas declaraciones han quedado en el aire porque no han presentado pruebas sólidas científicas. Bueno, algunos se preguntarán por qué no han podido hasta el minuto supuestamente clonar humanos. Y la verdad es que la clonación en seres humanos y en algunos tipos de primates es mucho más difícil que en otros tipos de mamíferos. Esto se debe porque las dos proteínas esenciales para la división celular, que son las proteínas fusiformes, se encuentran muy cerca de los cromosomas en los óvulos. Por lo tanto, cuando quieren los científicos extraer el núcleo del óvulo para hacerle espacio al núcleo del donante, se pasa a eliminar sin querer las proteínas fusiformes, interfiriendo en la división celular. Esto no sucede en el caso de muchos mamíferos que sí se han podido clonar, ya que los cromosomas se encuentran extendidos por todo el óvulo, por lo que cuando se procede a extraer el núcleo del óvulo no resulta la eliminación de estas proteínas fusiformes. Que no sé si se cambia ahí se cambió, ya. La controversia sobre la clonación en humanos. Bueno, si bien cada uno puede presentar tiene su propio punto de vista respecto a esta técnica, bueno, la verdad es que la mayoría de las personas le causan una especie de rechazo, ya que muchos se hacen preguntas como cuál sería el objetivo de llevar a cabo la clonación en humanos. Sin embargo, el hecho de que la clonación humana llegue a transformarse en un hecho es cosa de tiempo. Bueno, algunas figuras de autoridad como el Vaticano dejó muy clara su postura diciendo que resulta incorrecto alterar a una especie animal y que la clonación sería una violación a la integridad del matrimonio. Por otro lado, la comunidad científica se mantiene simplemente a mencionar como los beneficios que podría traer la clonación en humanos, más que en otra cosa. Y en cuanto a los gobiernos, en muchísimos gobiernos se ha declarado ilegal la práctica de la clonación en humanos. ¿Se utiliza actualmente la clonación? La respuesta es que sí. Por ejemplo, en cuanto a la clonación genética, es la que más se utiliza hoy en día y se usa en muchos laboratorios y centros de investigación, principalmente para obtener más copias de un gen o organismo que se desea estudiar. La clonación reproductiva se ha utilizado, la verdad es que solamente en casos puntuales, como en el caso de la abeja Dolly, y tiene un uso muy restringido y hay muchos controles en cuanto a esto. Y obviamente está prohibida en el caso de la clonación en humanos, en muchos gobiernos. Y en el caso de la clonación terapéutica, podemos decir que este proceso es como el que más se está llevando cada día más a cabo en la actualidad por los avances científicos que han habido. Y bueno, puede presentar numerosos beneficios, como sería regenerar tejidos y órganos con el potencial de llevar a cabo trasplantes con un mayor porcentaje de éxito o seguridad, evitando el rechazo de las personas que van a recibir este órgano. Bueno, además la clonación terapéutica utilizada de manera consciente y regulada, eso es importante, constituye una herramienta de elevado potencial fundamentalmente en el desarrollo de terapias eficaces contra enfermedades que hoy en día no presentan cura, como podría ser en el caso del cáncer, o enfermedades hereditarias que afectan a los seres humanos en la actualidad. No se cambia. Ahí está, ya. Bueno, la linkografía, la verdad es que la mayoría de la información la sacamos de la página National Human Genome Research Institute. Y bueno, para concluir, podemos decir en el fondo, tratamos de explicar que quedara claro el concepto de clonación, los tipos que hay y la técnica principal que se utiliza para esta, en el caso la técnica de transferencia de núcleo.
Bueno, también hablamos del fondo de los usos en la actualidad para que la clonación sea algo que no, algunos pueden estar pensando que la clonación es como algo muy alejado, pero realmente no, y gracias a los avances científicos cada vez se está utilizando más esta técnica, principalmente para usos terapéuticos. Podría ser, de hecho, la clonación terapéutica podría traernos grandes beneficios y un avance importante en cuanto a la medicina. Eso, muchas gracias por su atención. Buena, Dayito. Ya, chicos, ¿les quedó claro? Otros grupos ya también habían explicado un poco. Se están relacionando mucho los temas. Así que bien. Bien, niños. Yo creo que hoy día 4 grupos, 4... Sí, Miquel, aplauso. Todos se merecen aplauso porque hicieron bien. Así que el próximo viernes seguiríamos con los siguientes 4 grupos. ¿Quiénes son los siguientes? El 5, Sarisa y Camila Gómez. El 6, Cata Jorquera y Javiera Figueroa. El 7, la Vale Fris y su compañera. El 8, Fabi Marilao, María José Nasal, o sea, sí, Marilao y Nasal. Y por si acaso, por cualquier, podría Jorge y Agustín también venir preparados por si acaso. ¿Ya? A ver, me habían pedido temas Jaime y Ramiro, Jaime Córdoba y Ramiro. ¿Hay alguno de ellos en clase? Sí, tía, acá estoy, Ramiro. Ya, Ramiro. ¿Todavía persiste que quieren preparar un temita? Así es. Ya, entonces anote para que le avise, porque Jaime no lo veo hoy día conectado. Cata y Tabata, ¿ustedes anotaron su tema? Sí, sí lo anotamos. Ya. Entonces, Jaime y Ramiro, hijo, ustedes averigüen un poquito más sobre este grupo de enzimas llamadas extremosimas, pero con la relación que tienen con este famoso examen del PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Ahí lo hacen el nexo. ¿Ya, Ramiro? Extremosimas es el tema central, igual que son, dónde se ocupan estas enzimas, pero más centradito a la reacción en cadena de la polimerasa que está tan de moda ahora con el famoso COVID. ¿Ya, Ramiro? Ya, hijo. Sí, eso es. Y la Trinidad, no sé si está, también me había pedido algo. No sé si está la Trini, pero no sé con quién quería trabajar. Ya, antes de cerrar nos quedan un par de minutitos. Les quiero compartir, chicos. Déjenme un poquitito. Les quiero compartir lo que lleva cada uno. Aquí faltan, sí, todavía faltan puntos. Falta lo de hoy día, lo que están trabajando. Falta lo último. A ver si es eso, porque tengo 2 archivos aquí. No sé si es el que quiero compartir. ¿Sale o no? Sí. Biología común, 4º año ABC. Ya, ahí está, chicos, miren. Ahí hay 2 columnas. En la primera están el desafío 1 y 2, que eso se hizo, pero ya en los primeros en Classroom, y la prueba. Faltaría, ¿se acuerdan el desafío de las proteínas que se hizo, que fue como largo, enzima y proteína? Ese es el 3 y 4, ¿por qué? Porque todavía aquí tengo que ver bien los que participaron y determinar cuántos puntos más va a tener eso. Y la ¿Esa era una guía o no? Sí, esa que, ya. que también algunos trabajaron en pareja y fueron aportando. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria
de lo que llevamos hasta el momento, sacábamos cuenta que íbamos a tener 100 y tantos puntos, como 120 parece, si no estoy... Miren. Pero como no todos y no todas van a hacer la presentación fue un poco para ayudar a aquellos que no presentaron algunos de estos desafíos y están más debiluchos, ¿ya? Por eso es que yo dije que yo iba a cortar, no iba a hacer la escala con los 100 y tantos puntos, que todavía no sé, porque tengo que darle a esto aquí puntaje. La presentación ya está más que clara, que son 32 puntos a algunas personas. Entonces, ahí vamos a definir, parece que yo les había dicho que iba a cortar como en razón de los 80 puntos, para hacer la escala. No, ya no me acuerdo, chiquillos, pero lo debo tener anotado por ahí. Pero esto es lo que hay hasta el minuto, lo que llevan, ¿ya? No sé si se alcanzan a visualizar. Lo otro que podría ser que se lo suba este archivo. ¿Se lo subo mejor? Sí, porfa, tía. Y ahí se ubica cada uno. Ahora, chicos, cualquier cosa que ustedes si vean que le falta o algo, ningún problema, pues si yo lo hice anoche para mostrárselo. ¿Ya? ¿Tía? Ahora, la prueba, miren, la prueba la rindieron todos, así que por lo tanto no hay nadie que esté pendiente de la prueba. Dígame, ¿quién me hizo la pregunta? Y yo, la Sofía Ori. Es que en mi Sofi. puntaje yo tengo 71 en total, ¿cierto? Y ahí usted me dijo que no era necesario que diera la presentación porque tenía más de 70 y cuando usted ponga las notas de los desafíos 3 y 4, ¿cree que la mayoría alcancemos como los 80 puntos para el 7? Porque me acuerdo que la opción de la presentación era por eso, porque si es que teníamos como más de 60 estábamos como bien. Sí, por eso, Sofi, por eso me falta todavía aquí esta columna, la tercera, que tengo que agregarla. Ya, pues. Y ahí, y aquí, ¿por qué no la he agregado todavía? Porque en este desafío 3 y 4 también se incluye, ¿sí?, la participación, la asistencia, y como todavía no hemos terminado, por eso no está lleno esta columna 3. Bueno. ¿Ya? Ya, pues. Gracias, tía. Ya, ¿alguien más? A ver, estas rayitas significa que no hay puntaje en estos dos desafíos porque no los mandaron. Obviamente, José Tomás Perelló no puedo colocarle ahí, a él tengo que hacer una escala distinta y a Anto Hernández también. Pero estos, porque no los enviaron. ¿Sí? Miren, la mayoría envió esos desafíos y por lo tanto hay. Y la Anto Yequier, mi Anto Yequier que se vino a unir no hace mucho. Y para ellos entonces es más que nada la ayudita de esta presentación de hoy día. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Ya, hijo. Entonces yo esto lo voy a subir mejor. Yo los voy a subir y ahí cada uno lo analiza y lo ve, pero todavía aquí, yo creo que aquí van a ser más de 10 puntos en total en esto también. ¿Ya? Ya. Ya. Y se preparan bien para los... ¿Profe? Dígame, María José. Entonces las presentaciones que quedaron pendientes son para la otra semana. Sí, pues, sí, seguimos. La otra semana. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ya, hija. ¿Alguien más? ¿Preguntas? No, parece que no. Ya, estamos claritos, entonces yo almorzando después le subo este archivo con los puntos. Y ya determinamos una vez que ya, yo creo que a ver, el próximo viernes vamos a estar a 30. No, todavía nos quedan 2 viernes para las presentaciones. ¿Ya? Bueno. Ya, mis niños. Por lo menos los de hoy día anduvieron bastante bien. ¿Ya? Dígame. Es que nosotras nos tocó el proyecto Genoma Humano, pero no estábamos seguras si teníamos que agregar la secuenciación del ADN porque la nombramos, pero habrá que explicarla. No, hija, mira, lo más general para que no sea tan extensa, porque como la idea es que darle la oportunidad a varios equipos, me interesa más como una breve historia de cuándo partió, los objetivos y lo que se ha hecho hasta la fecha. Bueno, gracias. Ya, ya.
¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya, mis chicos. Que tengan un lindo fin de semana. Profe, que esté bien. Cuídense. Igualmente, besito, que les Chao, resulte profe. bien. Chao, 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 que les resulte. Chao, Que la Chao, animación